Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias por la vida que nos da, Señor. Bendecimos este momento, exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, por todas las personas que se están empezando a conectar. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, hágase también en la tierra, Señor. Alabamos tu nombre, Padre. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Jesús, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Una última vez, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Gracias te damos a ti, Señor, por tu salvación. Amén.
Les recordamos que por motivo de nuestro 30 aniversario, estaremos teniendo actividades especiales durante los siguientes meses. El día de mañana, jueves 26 de noviembre, a las 6 p.m., habrá Café con Mujeres de Plenitud. Será transmitido en nuestra página de Facebook. La hermana Dorita de Lugo estará compartiéndonos el mensaje. No te lo puedes perder. El domingo 29 de noviembre estará compartiendo con nosotros en nuestros 2 servicios presenciales el pastor Pedro Medina de Restauración y Poder de Brownsville, Texas. Y en la administración nos estará acompañando el saxofonista David Terán de la ciudad de San Antonio, Texas. Por la tarde, a las 6:30 p.m., tendremos una noche de alabanza y adoración en el auditorio de nuestra iglesia. En participaciones especiales tendremos a David Terán, David Martínez, Daniel Martínez, Alejandro Nicolás y Luis Vivas. Les recordamos que todas nuestras actividades presenciales son con previo registro. El 4 y 5 de diciembre se estará llevando a cabo el Congreso Internacional de Hombre a Hombre 2020. Únete a un grupo de varones de la región que estará buscando más del Señor. Aún pueden registrarse al final de nuestras reuniones los domingos o de lunes a viernes en nuestras oficinas. El costo del boleto es de 250 pesos por persona. Por último, les sugerimos adquirir los devocionales del mes de diciembre. Ya se encuentran disponibles en nuestra bookstore. Dios los bendiga. A propósito de la ocasión que estamos próximos a celebrar, hoy voy a compartir un mensaje con el título de 4 razones para estar agradecidos. ¿Agradecidos con quién? Agradecidos con Dios. Y para hacerlo quiero hacerlo en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 6 al 10. Y dice así la palabra del Señor ahí. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Debido a la cercanía que tenemos aquí con el país del norte, con los Estados Unidos, estamos muy familiarizados con la celebración del Día de Acción de Gracias, que por cierto se celebrará el día de mañana. Y qué bueno que esta celebración nos recuerde que la gratitud que debemos al Señor, pero que no debe ser solamente de un día, sino debe ser cada día, y no solamente cada día. Qué bueno que esto nos recuerde esta gratitud. Nosotros debemos muchas cosas al Señor, por lo cual nuestra gratitud debe ser continua a Él. Ahora, aunque en las circunstancias actuales hay muchas cosas que no nos agradan y que nos duelen, tal vez, siempre encontraremos una razón para dar gracias a Dios. ¿No cree usted? La mayoría de las cartas del apóstol Pablo, inmediatamente después de la salutación, incluyen una acción de gracias, y lo puede usted revisar en las escrituras del apóstol. El mismo apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, verso 20, dice: dando siempre gracias por todo. Y enfatizo, dando gracias siempre de gracias, siempre dando gracias y por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
No solo un día, sino siempre, no solo por lo que trae un día, sino por lo que trae cada día. En el día de hoy hablaré, como lo dije, de 4 razones para dar gracias a Dios, que nos enseña este pasaje que leí para ustedes. Pero como mencioné, no es que solamente haya 4 razones para dar gracias a Dios, hay muchas razones, pero este pasaje nos enfoca en esas 4 que son muy importantes para nosotros en el día de hoy. Primero que nada, quiero centrarme en el verso sobre el cual baso esta meditación, que es el verso 9 de la lectura que di desde el capítulo 6, desde el verso 6, hasta el verso 10. Voy a enfatizar la enseñanza en el verso 9 y la leo para ustedes nuevamente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabe que el pasaje empieza, como lo acaba usted de escuchar, empieza con una expresión que dice, mas vosotros, ¿sí? ¿Qué implica esta expresión en el inicio del pasaje? Esta expresión implica una diferencia, implica una distinción, implica que no es igual. Y la pregunta es, ¿por qué distinto? Bueno, pues ahí podemos hablar de nosotros y los que no somos nosotros. Dice la Escritura en el contexto de los versículos leídos, dice, para nosotros los que creemos, Él es la piedra principal, escogida, preciosa, piedra angular. Para nosotros los que fuimos trasladados de la luz, para nosotros los que alcanzamos llegar a un nuevo tiempo, para nosotros los que ahora somos pueblo, aunque no éramos antes, para nosotros los que hemos alcanzado misericordia. Así es de que a eso es a lo que se refiere más nosotros, pero ¿qué se refiere a ellos? Se refiere a los que no creen. Para los que no creen, como lo leí en el pasaje, el Señor Jesús es piedra desechada, piedra de tropiezo, roca para hacer caer. Para ellos, para los que tropiezan en la palabra se refiere. Para ellos se refiere a los desobedientes. Para ellos, para los que siguen en tiniebla y no han sido trasladados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Para los que se quedaron en otro tiempo, para que continúan en tradiciones, en idolatría y en tantas cosas en tiempos pasados. El apóstol Pablo habla de la pasada manera de vivir y hay personas que siguen y se han quedado en esos tiempos y no han pasado a una relación con Cristo. ¿Por qué para ellos? Para los que no son pueblo, los que no han sido adoptados por el Señor y para los que han rechazado la misericordia de Dios. A eso se refiere la expresión mas vosotros. Hace una distinción esta escritura. Y qué bueno saber porque este pasaje es un pasaje de una afirmación contundente de identidad del cristiano o del creyente. Ahora, cada una de esas 4, la primera razón por la cual podemos dar gracias, pues porque el Señor dice en esta afirmación de identidad, dice que nosotros somos linaje escogido. ¿Qué es lo que somos? Linaje escogido. Ahora, un linaje se relaciona a la conexión de una cadena de ascendencia específica. Puede ser abolengo, le llamamos, cepa o el ADN, que se repite y se transmite por generaciones. Ser escogido es la potestad, es el privilegio que tiene alguien de autoridad más alta que usted y que yo, y que decide voluntariamente señalar a alguien para algún beneficio. No es una decisión nuestra, de nosotros, ni depende de algún mérito, tampoco depende. Es un acto de voluntad unilateral y usted lo acepte o no, usted ya es escogido. ¿Sabe qué dice el Salmo 139 que habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios? Dice que ni en los cielos no les podemos escapar a su presencia, que ni en el Seol nos podemos escapar de su presencia, que ni en el extremo del mar, dice la Escritura, ahí estás. Estamos rodeados del Señor cuando Él nos ha escogido y tenga usted la plena seguridad que nada lo va a apartar de Él. Efesios capítulo 1, verso 3 y verso 4 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo tenemos esa bendición. Él ya lo hizo en el pasado. Pero fíjese que lo enfatiza en el siguiente versículo que le mencioné. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo Él nos había escogido. Es decir,
somos un linaje escogido, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es una razón muy importante para agradecer a Dios que Él tuvo la opción de escoger, pero decidió por usted y decidió por mí. Y esta decisión no afecta solamente a usted, sino a la cadena de sucesión. Después de usted me refiero a sus descendientes. Primera de Crónicas, capítulo 16 y 17, el rey David habla de esa expresión: ¿por qué me escogiste, Dios? Dice, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me haya traído hasta este lugar? Estaba agradecido el rey David. Y hoy tenemos que aprender esa gratitud y ese agradecimiento con el Señor. Verso 17, primera de Crónicas 17, 17. Y aún esto, oh Dios, o sea, agregó, dice, te ha parecido poco, pues has hablado a la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Sabe qué? Dios nos habla a nosotros, y cuando nos habla a nosotros incluye y está pensando en generaciones. Y las decisiones que nosotros tomemos afectan a nuestras generaciones. Segunda de Crónicas capítulo 28, verso 4 y verso 5, lo leo también. Y es el mismo rey David. Dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y a la casa de Judá y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme como rey sobre Israel. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino en el verso siguiente dice, y entre todos mis hijos, porque David tuvo una gran cantidad de hijos, de descendientes, dice, porque Jehová me ha dado muchos hijos, dice la Escritura, dice, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová, del reino de Jehová sobre Israel. Qué maravilloso es saber que Dios es el que nos ha escogido, que nosotros no tenemos ningún mérito, pero que Él ha decidido escogernos por su simple voluntad, por el simple afecto de su voluntad, dice la palabra. Ahora, la segunda cosa por la que debemos de darle gracias a Dios es porque Él habla de nosotros, que nos ha hecho, dice que somos un real sacerdocio. Y lo que dice el Señor que somos, eso es lo que somos, y no tenemos por qué renunciar a la posición o a la cual nos da. Dice, piensa en un momento en la gratitud monumental que debemos de tener al Señor, el conocer que en su palabra, el lugar que Él nos da, como le he dicho. Sabe que real sacerdocio, real significa dignidad, significa soberanía, significa alguien que tiene autoridad sobre un territorio determinado, que rige sobre ciertas normas y reglas, que tiene poder y que es la cabeza de un pueblo. Eso es lo que habla del creyente, el Señor, cuando habla real sacerdocio. Así es de que, por lo tanto, usted y yo y su descendencia estamos llamados a dignidad, a tomar autoridad, a gobernar, a ser buenos mayordomos, a tomar su palabra como la ley soberana y a tomar autoridad para vencer toda tentación, a reprender la obra del maligno, pero sobre todo a predicar el evangelio del Señor con autoridad. ¿Sabe? El apóstol Pablo oró para que él tuviera denuedo. Y no solamente en el mismo versículo, 2 veces él repite la palabra denuedo. Nosotros, esta autoridad nos da este denuedo, nos da el poder para predicar el evangelio y para predicar su palabra. Ahora, la palabra sacerdote, recuerde que dije que él dice, su palabra dice que nosotros somos, dice en primera de Pedro 2:9, que somos real sacerdocio, pero estirpe real, pero también que somos sacerdotes. Y quiero decirle que el sacerdote significa también dignidad, pero también significa cargo. Significa ejercicio de un ministerio. Significa dedicación y entrega a una actividad o tarea. Eso es el significado de un sacerdote. Es un oficio santo dado por parte de Dios. Ahora, el sacerdote es una figura del intercesor entre el pueblo y Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, el velo del templo fue roto, lo que significa que había un libre acceso para la entrada al lugar santísimo a través del sacrificio de la cruz. Sin embargo, como cabeza de la iglesia, o como cabeza en su casa, o como cabeza en el lugar donde Dios lo ha puesto, y en todo lugar donde Dios lo pone, tenemos la responsabilidad de llevarla a cabo en santidad, es decir, con responsabilidad, con temor delante de Dios. Las vestiduras de los sacerdotes en el Antiguo Testamento no incluían alguna instrucción sobre el calzado.
ellos ministraban descalzos en el lugar santísimo como una señal de reverencia y conducirse en santidad. Y esa es la manera como nosotros debemos de conducirnos, no solamente si usted no es pastor o si no es líder. En nuestros hogares y en todo lugar las personas nos están mirando o están viendo, poniendo sus ojos en aquellos que nos decimos que somos cristianos, y por lo tanto tenemos la responsabilidad de un testimonio. Así es que es tiempo, demos gracias a Dios por ser escogidos para llevar una doble unción, ¿sabe? Del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solamente se ungía a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Entonces el Señor nos da la unción doble para gobernar. La instrucción de Génesis de sojuzgar la tierra y señorar, no podríamos llevarlo a cabo si no nos diera la unción para la tarea. Y en el día de hoy yo le recuerdo, nosotros llevamos la doble unción, la unción sacerdotal y la unción de la realeza, la unción del rey. La tercera cosa por la cual debemos agradecerle al Señor es lo que Él dice acerca de nosotros. Él dice, vosotros sois, dice nación santa, ¿sí? Y bueno, una nación es el conjunto de personas con un origen étnico y generalmente hablan un mismo idioma. Tienen una tradición común, ocupan un mismo territorio y son regidas por un mismo gobierno. Aunque en la actualidad encontramos etnias dispersas a través de todo el globo terráqueo, pero básicamente los símbolos o los signos de identidad son esos. Mismo lenguaje, mismas tradiciones, misma cultura en cualquier lugar donde se encuentren. Son diferentes debido a la etnia a que pertenecen. Así es de que Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, ¿sí? De los muertos. Ahora, verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabe que todos estos términos son sinónimos? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dice la Escritura que para eso fuimos llamados, para eso nos hizo renacer. Cuando nosotros nacemos de nuevo o hemos nacido de nuevo, la palabra dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y esta obra se lleva a cabo en la vida interior o en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros adquirimos esta herencia incorruptible, nuestro DNA cambia y dice que a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hay una herencia para esta nación santa, hay una herencia, y creo que eso es un tema para dar una acción de gracias especial en ese tiempo al Señor Jesucristo. La palabra santa quiere decir que no es algo que no es común, algo que es especial, algo que es separado, algo que es apartado, algo que no se contamina, algo que está dedicado, que está reservado, que se pone aparte, que no se confunde con otras cosas. Y sabe, la Escritura habla de que la iglesia es la novia. La novia significa la novia significa pureza, y la pureza de la novia simboliza a la iglesia preparada, la iglesia reservada, la iglesia apartada para su venida. Una iglesia que tendrá una especial celebración en su venida y la unidad permanente que Dios quiso enseñarnos en la ordenanza del matrimonio. En la actualidad, humanamente, fallamos en los matrimonios, pero Dios quiso poner ese modelo del matrimonio como un modelo de dedicación mutua de unos a otros, apartados para el Señor, una iglesia que no se contamina y una iglesia que no se inmiscuye en asuntos del mundo. Así es de que en aquel día, en el día de la venida del Señor, tendremos el matrimonio perfecto con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. La cuarta razón por la cual debemos darle gracias al Señor es que Él dice, mas vosotros sois, dice, pueblo adquirido. Y sabe que adquirir algo significa comprar algo por un precio determinado. Esto implica que lo comprado cambia de poseedor y ya no le pertenece al mismo dueño, ahora le pertenece a otro.
En el pasaje 9 de Primera de Pedro capítulo 2, dice que fuimos trasladados de tinieblas a luz, y en el verso 10 dice que el pueblo que no era pueblo ahora es pueblo. Es decir, hay un cambio en esa simbología de ser adquiridos por parte del Señor. Ahora, en los tiempos bíblicos, sabemos que había venta de esclavos. Y cuando esta venta de esclavos en el mercado, los esclavos eran exhibidos para su venta. Y alguien que quería comprar un esclavo acurría a esos lugares, a las plazas donde se vendían los esclavos, y aquel que estaba vendiendo los esclavos ponía la mano encima del esclavo, sobre la cabeza del esclavo, y el que lo quería comprar ponía el precio. Y solamente cuando el precio fuera aceptable por quien lo estaba vendiendo, el esclavo era vendido. Pero ¿sabe qué? Nosotros no fuimos comprados en un precio de remate. Nosotros, el precio pagado por nosotros para ser transferidos de un reino a otro reino fue fijado por el Padre. ¿Sabe que Él fijó el precio? Y el precio que Él fijó fue la sangre de Jesucristo. Y el mismo que pagó el precio fue el mismo que paga el precio. Y esa es una gran diferencia a la figura que le acabo de comentar de esta venta de esclavos de los tiempos bíblicos, ¿sí? El ser trasladado de un reino a otro le costó la sangre de Jesucristo. Él envió a su Hijo a la cruz como paga total y completa por nuestra desobediencia. Ahora le pertenecemos a Él, y no hay manera suficiente de expresar nuestra gratitud a Él por la acción de gracias. Y podemos decir: gracias, Jesús, por el sacrificio en la cruz. Dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, y en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos totalmente a Dios. Una vez sido comprados, en nuestro cuerpo, nuestro espíritu le pertenece a Dios, y lo reconocemos en esta hora y le damos gracias al Señor por eso. Nosotros ya hemos sido trasladados, ya no tenemos que pagarle renta ni le pertenecemos al antiguo dueño. Ahora le pertenecemos al Señor, que nos ha rescatado y nos ha comprado para darnos libertad, y en esa libertad nosotros con libertad le podemos servir. Para cerrar esta meditación, quiero hablarle de una acción de gracia y un llamado, como dice al final de este versículo. Dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Pero hay una razón para esto. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, yo quiero recalcar que la palabra anunciar, usada aquí, en el original significa dar gracias audazmente. En una de las traducciones es con alaraca, dar gracias con alaraca. O sea, no podemos callar el dar gracias a Dios de una manera totalmente abierta y que se escuche. Dar gracias excelentemente significa también anunciar, dar gracias excelentemente, ¿y de qué manera excelentemente? De manera que no se puede superar esa manera de dar gracias. No puede haber una mejor manera de dar gracias a Dios. Eso es lo que significa la palabra anunciar aquí en este versículo. Para que anunciemos, para que demos a conocer. Ahora, la palabra virtud tiene dos significados. Uno es excelente, que quiere decir, como también significa el anunciar, que no hay nada mejor. Otro significado es en dunamis, que quiere decir poder, fuerza o milagro. Recordará el milagro de aquella mujer con el flujo. ¿Se acuerda que se acercó, tocó el manto y el Señor Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Los discípulos dijeron: ¿cómo preguntas, maestro, quién te toca? ¿Qué no sabes que todos estamos aquí empujándote, apretándote, pues? Y él dijo, virtud salió, sentí que virtud salió. Ahora, el poder de Dios no cesa. Él estaba predicando la palabra. Una mujer lo toca y es sanada, y va enseguida y resucita a una jovencita. Es decir, ese dunamis, esa virtud, ese dunamis es el poder
el poder de Jesucristo que no cesa y que no se acaba, que no termina. Y le damos gracias a Dios también en esta hora por eso. Ahora, la pregunta para cerrar esta meditación, como lo dije, ¿cumpliremos el llamado? Es decir, ¿haremos ese anuncio? ¿Anunciaremos las virtudes del Señor Jesucristo? ¿Qué acción de gracias tan especial que no puedas tener otra mejor que esa que le puedas decir al Señor en este tiempo? Señor, gracias. Está por concluir un año que ha sido difícil, pero tienes una acción de gracias en tu boca seguramente que puedes expresar, decir, y Dios, gracias porque tú me has ayudado, porque este año, aunque ha sido difícil, aunque ha sido diferente, tú has estado conmigo. He pasado por problemas, por situaciones, pero te doy gracias porque estoy en pie. Usted tiene una mejor manera de dar las gracias y estoy seguro. Usted no puede dar las gracias en una manera tímida. Usted tiene que ser atrevido, audaz, como dice aquí la palabra anunciar. Audazmente tiene que darle las gracias, no escondernos, hacerlo públicamente. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? La pregunta es, ¿conoce usted la virtud del Señor? ¿Cómo podemos hablar del poder de Jesús? ¿Usted ha escudriñado las Escrituras? ¿Ha leído que Él sana? ¿Ha oído que Él resucita muertos? ¿Ha leído que Él puede restaurar? ¿Ha leído que Él es el que puede perdonar los pecados? ¿Ha leído todas esas Escrituras? Sabe que en el libro de Marcos capítulo 12, verso 24, hay una clave. Tenemos que anunciarles a otros, pero tenemos que conocer nosotros cuál es el poder dunamis del Señor, cuál es ese poder, esa virtud que hay en el Señor que tenemos que anunciar. Dice Marcos 12:24, entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿no erráis por esto? Estaban hablando acerca de la resurrección, si creían o no creían, si podía haber resurrección o no. Entonces el Señor Jesús dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabe, hermano, hermana, amigo? En las Escrituras está el poder del Señor. Lo podemos conocer hasta eso y experimentarlo en nosotros cuando lo recibimos por fe. Yo espero que esta meditación le motive a que en ese tiempo tomar no por tradición, pero tomar un tiempo y decir, gracias Señor por lo que tú has hecho y por lo que tú me has dado y me has permitido hacer en este tiempo. Quiero orar por ustedes para terminar esta meditación. Padre, te damos gracias, Señor, porque hay tantas razones, Señor, para agradecerte, Señor. Padre, todo lo que tú has hecho, Dios, con nosotros, gracias porque tú nos has considerado una simiente especial y tú nos has escogido y has determinado, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, Señor, llamarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú en esa relación contigo tú nos pones en un lugar especial. Tú nos llamas a un real sacerdocio. Gracias, Padre, por eso, porque en esta hora lo podemos reconocer, Señor, y darte gracias por eso, Señor. Padre, gracias porque tú nos llamas una nación santa, Dios. Padre, no importa la nacionalidad, Señor, o cuál es nuestro trasfondo, origen, Señor, pero tú nos llamas, Señor, a ser una nación santa, a ser apartados, a estar libres, Señor, de cualquier cosa, Señor, que te pueda ofender en cuanto a pecar o en cuanto a contaminar el cuerpo de Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Gracias porque tú nos has comprado y nos has comprado con un precio que nadie puede pagar, que solamente ese precio lo puedes pagar tú, enviando a tu Hijo Jesucristo a la cruz. Y te damos muchas gracias por eso, porque a través de la salvación, Señor, tenemos la seguridad de la vida eterna. Y Señor, y ayúdanos, Señor, a tomar autoridad para poder proclamar y anunciar, Señor, esas virtudes de aquel que nos llamó y enfocar este tiempo en que quien nos llama es Jesucristo, el que nos ha llevado, el que tiene las virtudes, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad es Jesús. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Podemos decir amén y que así sea. Que Dios los bendiga.